La educación financiera en el entorno familiar es un reto para la mayoría de las familias mexicanas. Aunque cada vez hay más conciencia sobre su importancia, muchas familias aún carecen de conocimientos básicos sobre cómo gestionar su economía. Esto les impide alcanzar una estabilidad económica y que no se preparen para situaciones imprevistas. La economía doméstica implica un manejo planificado, responsable y disciplinado del dinero familiar. Involucrar a los hijos en la planeación del presupuesto y la toma de decisiones financieras de casa fomenta la comprensión del valor del dinero y el trabajo, además de que los prepara para los retos económicos de la vida adulta. Cuando los padres comparten conceptos como ahorro y control del gasto familiar, contribuyen a que sus hijos desarrollen habilidades para su bienestar futuro. Pero hacerlo no siempre es fácil si existe falta de conocimiento y resistencia por parte de los hijos, lo que requiere de estrategias creativas, empatía y persistencia. Los padres deben encontrar maneras de involucrar a sus hijos de forma práctica y, por qué no, entretenida para utilizar bien su gasto y establecer metas de ahorro. En Diálogos en Confianza exploraremos las herramientas y estrategias que pueden ayudar a las familias a integrar la educación financiera en su vida. Una buena educación financiera es necesaria para construir un futuro seguro con oportunidades para todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Diálogos en Confianza. Y hoy vamos a hablar del dinero, pero vamos a hablar del dinero a partir de cómo aprender a manejarlo bien, de cómo aprender a gastarlo bien también. Y sobre todo, mire, empiezo haciéndole una pregunta. ¿Cuánto dinero ahorró usted el año pasado o este año? ¿Cuánto? Según las estadísticas, muy pocas personas ahorran dinero. Entonces, hoy queremos ver si podemos aprender juntos con nuestros expertos a que nos expliquen la manera adecuada de que nos alcance el dinero y de que podamos eventualmente ahorrar. Entonces, todo esto lo vamos a estar platicando hoy porque además es muy importante que esto permee en nuestros hijos. Pero, ¿cómo les vamos a enseñar algo que ni siquiera nosotros estamos haciendo? ¿No? Ahí está la pregunta. Así que quédese con nosotros porque esto se va a poner muy interesante. Déjeme saludar a Azucena Celis. ¿Cómo estás? Hola Marisa, muy bien, ya estamos aquí listísimos y completamente en vivo. Recuerde que estamos en Facebook Live y en YouTube Live. Y a través de estas redes usted puede escribirnos cualquier comentario, cualquier pregunta que comience a surgirle. Y si nos está viendo a través de la pantalla de su televisión, pues puede tomar el teléfono y marcar el 55 51 66 40 00. Y ahí le tomarán también cualquier mensaje que nos quiera dejar, cualquier comentario y por supuesto cualquier duda, porque aquí están los expertos para ayudarnos a aprender el día de hoy. Así es, y bueno, pues vamos a presentarlos de una vez. Está con nosotros Elisa Errejón Villarreal. Ella es directora general de atención a usuarios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. Bienvenida. Muchas gracias, al contrario, es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes. Muchas gracias, Elisa. Nos acompaña también Carlos Guzmán. Él es coordinador de programas académicos del MIDE, que es el Museo Interactivo de Economía. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y a toda su audiencia. Esperemos que disfruten mucho esta plática que hablará sobre la importancia de la educación financiera. Y nos vas a platicar todo lo que se hace en el museo. Y desde luego, muchísimo, desde luego que sí. Hay muchas cosas por platicar el día de hoy. Que además me estabas diciendo que es el primer museo que existe sobre educación financiera. Es correcto, es el primer museo de economía en el mundo, orgullosamente mexicano. Eso. Y es el pionero en impulsar la educación financiera en nuestro país. Qué padre. Bueno, pues todo eso nos vas a platicar. Y también me da mucho gusto recibir aquí en este estudio a Ángel González. Él es especialista en finanzas personales. Un placer. ¿Nos vas a decir cómo hacernos ricos? Vamos a intentar. Prometo que lo voy a intentar. Muy bien. Oye, también quiero saludar a nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana. Hoy nos acompaña Jimena Raya. Muchos saludos, Jimena. Y en un ratito más también estará Magdalena Alejo. Así que, bueno,
así vamos a empezar nuestro programa el día de hoy. Y fíjense que estaba yo pensando y estábamos platicando con nuestros invitados que cómo cambia, por qué es importante aprender esto de la educación financiera, porque va cambiando. Ciertamente nuestros abuelos y nuestros padres incluso tuvieron completamente otra forma de relacionarse con el dinero, ¿no? ¿Cómo es que nuestros abuelos metían el dinero abajo del colchón o lo metían en una alcancía? ¿Qué opinan al respecto? ¿Cómo ha cambiado? Sí, creo que ha habido una evolución muy importante porque en primera, no sé si ustedes recordarán, y yo creo que si le preguntamos al público, ¿cuántas veces nuestros padres nos hablaron del dinero? Antes era inclusive un tema prohibido. Cuando yo le llegaba a preguntar a mis abuelos sobre el dinero, me decían, muy chiquita, claro está, me decían, eso está prohibido, el dinero no se habla con los niños, ¿no? Sí. Entonces eso era un tema inclusive hasta tabú. Sí. En donde efectivamente los abuelos y los padres creyeron con esta parte de que hablarle a una temprana edad a los hijos sobre el tema del dinero era algo que no debía de hacerse, que era inclusive incorrecto. Y hoy en día creo que lo más importante y desde pequeños es de que hay que hablarles de lo que es el dinero, la importancia del mismo y cómo cuidarlo, para que obviamente tengan un mejor bienestar financiero en su vida adulta, ¿no? Sí, claro. Además, no nos enseñan nada, o sea, debería de enseñarse en las escuelas, ¿no? Sí, justamente esa es una sugerencia que se hace a nivel mundial, que los temas de educación financiera se incorporen a la currícula escolar desde muy pequeños. Y yo comparto la idea de que es un tema tabú. Sigue siendo muy complicado hablar sobre el tema del dinero hoy en día. Ha evolucionado efectivamente, creo que sí hay un paradigma dentro de la concepción de la importancia de este tema a partir de la crisis del 2008, en donde se visualiza efectivamente que este tema es tan importante que puede causar daños a nivel mundial muy importantes. Alguna vez escuché que decían que el dinero no es importante si lo tienes, si no lo tienes es muy importante. Es mucho más importante, efectivamente, y sí, como bien señalas, ¿no? Ha habido una evolución a lo largo de todos estos años, desde los 80s o 90s, que todavía se consideraba un tema un tanto cuanto incluso de mala educación, ¿no? Hablar del dinero. Sí. Los papás no le permitían a los hijos preguntar cuánto ganaban o en qué se gastaba. Afortunadamente, a partir, como bien señalabas aquí el compañero, a partir del 2008, yo también noté un cambio en cuanto a cómo comenzamos a manejar el tema del dinero a nivel familiar, sobre todo, ¿no? Ya se comienza a hablar de temas tan importantes como el presupuesto, que mucha gente, aún hoy todavía es un tema que la gente desconoce o que sencillamente no aplica, pero desde mi punto de vista el hablar de un presupuesto es la base para comenzar a tener finanzas sanas a nivel familiar, porque si no existe un presupuesto, si no sabemos cuánto dinero estamos ingresando y en qué nos lo estamos gastando, ya desde ahí estamos, Pero fíjate que todos los temas de dinero dan angustia, causan mucha angustia, entonces uno los evita. Y si haces un presupuesto, pues evidentemente te vas a dar cuenta de que estás gastando más o de que estás haciendo mal esto. Eso es un tema importantísimo, precisamente. La gente no quiere aceptar que estamos gastando de más. Desgraciadamente, aunque se ha evolucionado mucho en cuanto al tema de hablar del dinero, también se ha evolucionado mucho en el tema de disfrutar y luego pagar lo que estamos adquiriendo, ¿no? La satisfacción inmediata y luego vemos cómo lo resolvemos. Sí. Y eso ha desencadenado un tema de sobreendeudamiento a nivel familiar que es ya casi permanente, que permea en todas las familias mexicanas o en un gran porcentaje de las familias mexicanas. Se habla de que más del 70% de las familias mexicanas tienen un nivel de endeudamiento que va de lo delicado a lo grave, ¿no? Sí. Estamos hablando de situaciones complejas. Evidentemente, la culpa es personal, no culpa, responsabilidad es personal, pero también, bueno, es increíble cómo hoy en día los bancos te hablan para decirte que te están dando préstamos todo el tiempo. Entonces, claro que es muy tentador, ¿no? Sí, claro. Yo quisiera un poco rescatar la idea que comentaste sobre que es complicado, incluso hace poco Conducef le encargó a INEGI levantar la encuesta nacional sobre salud financiera y donde muestran esta encuesta que efectivamente los mexicanos sufrimos de estrés financiero, ¿no? Además de lo complicado que ya es la situación familiar, en el trabajo, de las relaciones sociales, digamos que
el hecho de administrar o gestionar recursos financieros o económicos causa un estrés, ¿no? Incluso estos datos son muy interesantes porque arrojan que incluso los propios quienes contestaron la encuesta nos mencionan que sufren de dolores de cabeza, de estómago, colitis, ansiedad, entonces justamente sí, claro. Insomnio, tema. ansiedad. Es más, yo casi les aseguro que un gran porcentaje de personas con depresión, su Sí, sí, sí. sintomatología tiene que ver con la cuestión económica. Es que es una de las principales causas, ¿eh? No Sí. es que tenga que ver, sino que en México, desgraciadamente, es una de las principales causas, incluso de temas tan dramáticos, por el estrés que le genera a la gente estar sobreendeudada, temas de cobranza. Todo eso acaba por completo, incluso con el núcleo familiar, o sea, familias se desintegran por este tipo de situaciones. Por eso hoy les queremos hacer una pregunta, ¿verdad, Azucena? Sí, justamente, Marisa, fíjate que tenemos una pregunta que hicimos en redes sociales hace unos días. La pregunta es, ¿por qué crees que es importante brindar educación financiera a tus hijos? Y esto fue parte de lo que nos respondieron. Vamos a ver. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿por qué crees que es importante brindar educación financiera a tus hijos? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. José Máximo Moreno, porque educar financieramente al niño evitará a un adulto en quiebra. Silvia Barragán, para que tomen buenas decisiones con las finanzas que se van generando desde que están pequeños y puedan tener una prevención para su futuro inmediato. Que aprendan a no gastar más de lo que obtienen y que en esto se incluya el ahorro. Guillermo GH, para que no repitan los errores que nosotros cometimos. Patti Lora, para que aprendan el valor de las cosas, sean organizados, estén preparados para una situación de emergencia y tengan seguridad para transitar por la vida, entendiendo que todo requiere constancia y dedicación. Laurita Garza, les ayuda a tomar conciencia de su dinero y a tener una visión futura de sus ingresos y cómo administrarlos. Keila Rebolledo, es importante que se eduquen primero los papás, los hijos aprenden por imitación. Aida Méndez, la suertuda, para que organicen su vida con realidad. Karina Hernández Hernández, ha sido un tema muy importante que en nuestra generación no se ha tocado nunca. Nuestros hijos deberían saber cómo manejar sus finanzas. Mónica Maya Jiménez, porque deben aprender a manejar su dinero, a ahorrar y aprender a no malgastar su dinero. Deben saber hacer un presupuesto e invertir sus recursos para que en un futuro no sean de esas personas que están esperando la quincena para sobrevivir. Eso da tranquilidad y estabilidad. María Mendoza, para que no padezcan lo que sus padres padecen y se enseñen a ahorrar. Que sea un hábito que desde pequeños tengan y que sepan administrarse. Teresa González, porque realmente es importante el conocimiento económico en todas las edades y sobre todo porque la situación del país está cada día más difícil. Muchas gracias por sus comentarios, la verdad muy interesante, y compartimos sus opiniones, por supuesto. No sé si les ha pasado que ahorita estábamos escuchando que decían que si estás esperando la quincena, pero a veces todavía es peor. A veces han pasado apenas 3 días de que te dieron tu quincena y ya pagaste todas tus deudas que tenías y te quedaste en ceros. Y cuando te pones a ver la fecha dices, pero ¿cómo? Si todavía me faltan 10 días o más días para la quincena. Entonces es un sufrimiento y una fuente de estrés tremendas. Quiero presentarles a Aimé Gutiérrez Márquez. Ella es maestra en psicoanálisis y psicoterapeuta, especialista en niños y adolescentes y violencia de género. Es egresada de la maestría y la especialidad de dimensión psicoanalítica de la UNAM. Aimé, bienvenida. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Cuéntame un poquito cuál es tu perspectiva con respecto a esta cuestión de educar financieramente a nuestros hijos y a nosotros mismos. Yo creo que realmente sería básico, ¿no? Como bien decían, no nos enseñaron, nuestros papás no hablaban de eso. Para mí el dinero es una cuestión de cultura, que realmente tendrían que irnos, debería haber una materia, como desde la primaria, donde nos vayan enseñando esta parte de la educación financiera.
La educación es ayudar a otros a crecer, a aprender, a desarrollarse, a tener habilidades, pero también necesitamos habilidades financieras, ¿no? Sí. Desafortunadamente no nos han enseñado a eso y entonces uno trae esa cultura del ahorro, de prevenir, de pensar en el futuro, de qué va a ser para el retiro, ¿no? O sea, que son cosas básicas que tendríamos que enseñar desde pequeñitos a los niños. Bueno, cuando eres joven, además, ni siquiera piensas en el retiro. No. Sientes que faltan muchos años. años y pues el tiempo apremia. Entonces, ¿desde cuándo, según su perspectiva, sería importante empezar a ahorrar, por ejemplo? Yo digo que desde pequeños, ¿no? El ahorro financiero tendría que ser como un hábito, así como nos enseñan a lavarnos los dientes, a hacer ejercicio, a otras cosas, también tendrían que enseñarnos a ahorrar, ¿no? Sería importante y a tener ahí como ese dinero. Yo también creo que el dinero va de la mano con el valor y la autoestima, ¿no? Entonces es parte de... ¿Por qué dices eso? Porque el dinero significa valor. Y entonces, no sé si les ha pasado a lo mejor a la gente del público, que hay gente que genera el dinero, ¿no? O sea, sí lo genera y pareciera que le quema en las manos y se lo gasta muy fácilmente por lo simbólico. Lo que representa es que representa valor. Y si yo no me siento lo suficientemente valiosa, el dinero se me va a ir de las manos y me lo voy a gastar en lo que sea, ¿no? Exactamente. O sea, siento como si me quemara y entonces tengo que gastarlo y estoy pensando, y además, insisto, la cultura del mexicano, a veces todavía no lo ganamos y ya estamos pensando, con el aguinaldo de diciembre, yo me voy a comprar, hacer, etcétera, ¿no? Tenemos una cultura completamente diferente, Oye, ¿no? A otros. Es un tema bien importante porque, como bien señalas, el mexicano tiene esa costumbre de hacer cuentas alegres, porque nos encanta proyectar dinero que a lo mejor todavía ni la tanda famosa, ¿no? O el aguinaldo. Y ya lo estamos haciendo cuentas de qué vamos a comprar. Todavía no lo tenemos y ya estamos viendo de qué no lo vamos a gastar. O, peor aún, traemos arrastrando la deuda de las tarjetas, por ejemplo. Vamos a recibir ese dinero y en lugar de sanear nuestras finanzas, ya no lo gastamos que en la fiesta, que en la salida. O sea, no existe esa cultura, desgraciadamente, de cómo manejar nuestro dinero, que es fundamental, aunque la gente diga, no, pues es que el dinero no es tan importante, eso es una mentira. Hay que dejar bien claro, el dinero es una de las cosas más importantes porque desde el momento en el que nacemos hasta en el que nos vayamos al otro mundo, vamos a tener que ver con dinero, hasta el ataúd nos va a costar dinero. Entonces es bien importante. Ahora, vivir pendientes del dinero todo el tiempo y de lo que gastas, ¿no es vivir de una manera muy triste? Pues es que no es que sea triste, es necesario. Planteé de esa manera. ¿no? Irresponsable. Además de lo que comentaba, creo que también le genera a la persona confianza, ¿no? Sí. Y eso es algo muy importante, porque justamente inculcar estos valores, estos conocimientos, habilidades y aptitudes desde muy pequeño que nos los van a enseñar después, ¿no? Permitirá tomar mejores decisiones a lo largo de la vida, porque en cada etapa de la vida vamos a tener que tomar estas decisiones. Pero entonces, ¿no? Uno se tiene que ir frenando siempre, o sea, todo el tiempo estar, no, esto no, porque ahorita no debo. Sí, es que cuando se vuelve un hábito, entonces ya no lo sufres. Exacto. Exacto. ¿Cuál es el tema? Efectivamente, cuando decimos, bueno, para poder ahorrar hay que hacer un presupuesto. Y entonces ahí es donde nos enfrentamos en la realidad. Pero si lo vemos al revés, en el sentido de que a la hora de que yo sé exactamente cuánto es lo que yo gano y cuánto es lo que gasto, voy a poder entonces determinar en qué es lo que voy a disminuir para poder hacer un hábito del ahorro, porque generalmente te dicen, hay que ahorrar, y toda la gente te dice, bueno, ¿y cómo ahorro si no me sobra? Exacto, ¿no? exacto. Entonces, no es lo que te sobra, es destinar una parte de tu sueldo, inclusive todos los economistas y asesores financieros te dicen que por lo menos tienes que ahorrar el 30% de tu sueldo. Como mínimo. ¿no? Y para mucha gente es irreal, ¿no? Y pues para sí, mucha gente es irreal. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para poder ahorrar? Entonces, no es lo que te sobre, sino establecer una cantidad fija que sea alcanzable. ¿Y sabes qué es importante para eso? Déjame interrumpirlos aquí porque quiero que ahondemos en esto, porque me parece que es el meollo del asunto, para hablarlo en el siguiente bloque. Okay. Para que desmenucemos y nos digan, ok, cuando hablan de presupuesto, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se hace? Entonces, ahorita lo retomamos y vamos primero con Azucena para que nos diga qué nos están diciendo por ahí. Justo nos están comentando, se están acordando, a mí no me tocó, pero dicen que antes había una libretita en la que se podía ahorrar.
Y justo tenemos acá, miren, lo estoy localizando porque están llegando muchísimos comentarios. Muchísimas gracias a todos los que están llamando. Justo dicen que eran unas libretitas del Banco Nacional y que las podías canjear cuando las llenabas. ¿Cómo Así es, en la primaria te la daban. Así es. Sí. En la primaria te daban tu libretita y tú la tenías que ir llenando. No recuerdo si eran unos Con timbres. estampitas, con unos timbres. Ajá, con se tenía unos que ir timbres. llenando, Sí. que Así es. tenían cierto valor. Yo jamás la llené, porque en realidad a mí me la dieron en primero de primaria, imagínate. Yo qué iba a saber de... Es lo que a mí me gusta. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 12 años y él ya sabe muy bien lo que es el dinero, cómo se utiliza el dinero, que lo que yo gano, por ejemplo, para el gasto cotidiano de la casa, pues tiene un límite. Y ahora él lo que quiere es comprarse una computadora gamer que cuesta X cantidad de dinero y lo que está haciendo es hacerse un presupuesto de su mesada para poderla comprar. Yo se la voy a financiar, parte con la Navidad, parte con su cumpleaños. Entonces, ya van comprendiendo. Yo a su edad no tenía ni idea de lo que era el crédito o de dónde venía el dinero. Ahora es una cosa que yo veo muy positiva. Pero retomando lo que comentábamos hace un momento, el tema del presupuesto. Desgraciadamente la gente vive por encima de su capacidad de gasto por el tema del Y endeudamiento. por eso sufrimos tanto, porque Por eso se siempre sufre. estamos gastando Porque más cuando de haces lo el que presupuesto, como gastas más de lo que ganas, te aterrizas en la realidad y dices, ah, caray, Claro. estoy gastando 10, 12, Vamos 15 a mil una pesos más pausa al mes. rapidísimo, pero regresamos a ver cómo se hace ese presupuesto y qué tenemos que aprender. En México, más del 45% de la población nunca o casi nunca tiene dinero sobrante al final del mes, según la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera 2023. Conducef. Continuamos en Diálogos en Confianza, hoy en Martes de Familia con el tema de la educación financiera para padres. Bueno, pues aquí tenemos comentarios que ya han estado llegando, están llegando muchísimos comentarios y muchísimas preguntas que se irán resolviendo un poco aquí con los especialistas. Por ejemplo, Araceli Verona en Facebook nos dice, a mí mi papá me enseñó a ahorrar y no gastar por gastar. Lo mismo les transmití a mis hijos y espero ellos se los transmitan a sus hijos porque es muy bueno hacerlo. Muchas gracias. Y empiezan las preguntas, Odette, si se tiene un ahorro, ¿es para emergencias o es mejor invertir? Ándale, qué buena pregunta, porque no es lo mismo ahorrar que invertir. Es que ¿verdad? depende. Es diferente. ¿En Totalmente. qué es diferente? Pues lo que pasa es que si tú tienes un ahorro, tienes que tener un fondo de emergencia. Es que si hablamos de finanzas personales, lo ideal es difícil de aplicar. Lo ideal es tener un fondo para emergencias, tener el ahorro para algún proyecto que tengas en el mediano o en el largo plazo, que te quieras ir de vacaciones, de viaje. Todo eso se tiene que ir presupuestando y es para lo que vas a ir destinando tus ahorros. El ahorro tiene que ir diversificándose, pero desgraciadamente en una economía como la nuestra, pues es muy complicado. Primeramente, tendríamos que ir por etapas. Primeramente, tener un presupuesto y ver que realmente estamos dentro de nuestra capacidad de gasto y ya de ahí partir para ver de qué forma podemos recortar gastos, disminuir esa fuga que tenemos, sobre todo en el tema del gasto hormiga, por ejemplo, y ya podríamos entonces comenzar a hablar del ahorro. Pero sí, no podemos iniciar corriendo si no hemos empezado a caminar. Pero fíjate, ya tengo miles de preguntas ahorita con lo que estás diciendo, porque hacer un presupuesto es decir cuánto gano y cuánto Básicamente. gasto. Eso es Sí, un presupuesto. básicamente. Ahora, decían de gastos hormiga. Yo me quisiera regresar un pasito antes, Te me justamente. andas regresando todo el tiempo. Está bien, está bien. Estamos hablando de presupuesto, pero quisiera hablar sobre dos conceptos o dos cosas que tenemos que tener muy presentes antes de hacer un presupuesto, ¿no? Y creo que es donde incurrimos la mayoría de las personas, ¿por qué no lo hacemos, no? La economía del comportamiento nos habla un poco de eso, ¿no? Porque dejamos cosas de hacer que son importantes y que sabemos que lo son, ¿no? En el tema del presupuesto creo que una de las cosas que pasa es la procrastinación, ¿no? Dejamos de hacer algo que sabemos que es muy importante, pero no lo hacemos, ¿no? Y ese concepto no solo aplica para temas financieros, sino para la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos presente cuándo nos toca verificar el coche, pero dejamos siempre todo hasta el último para El hacerlo, último ¿no? día. Y eso pasa también al elaborar un presupuesto, ¿no? Lo dejamos, procrastinamos y demás. Otro concepto que es muy importante y que nos dice la teoría del comportamiento es que
debemos fortalecer nuestro autocontrol. Para el tema de gastos, eso es muy importante, ¿no? El autocontrol es fundamental porque al igual que un músculo, el autocontrol se tiene que ir ejercitando, ¿no? Uno tiene que ir fortaleciendo esa capacidad para no incurrir en los gastos hormiga, ¿no? Y es tan importante... ¿Qué son los gastos hormiga? Sí, estos gastitos que pensamos que no afectan nuestras finanzas, pero al final del día se hace un gasto enorme, ¿no? Por ejemplo, cuando compramos, el ejemplo más cotidiano es comprar un café, ¿no? Diario, que nos cuesta 60, 70 pesos y que al final de la semana pues ya son 300 pesos, ¿no? Que es quizá lo pudimos haber disminuido de esa cantidad si no lo elaboramos en nuestra casa o tratamos de buscar una opción que no impacte de forma importante en nuestras Y finanzas. es que si hablamos de 300 a la semana, se va a 15,000 pesos al año. Exacto. Oye, ¿y en propinas? Sí, exacto. Propinas, todos esos son gastitos hormiga. ¿Sí? Estacionamientos. En estacionamientos. Transporte, los transportes de aplicación, todos esos son gastos hormiga, que desgraciadamente, como bien comentaba aquí el compañero, es un tema de autocontrol y de disciplina. Te tienes que volver una persona disciplinada. ¿Quieres tener prosperidad? No puedes tener prosperidad así de la nada, pegándole al melate tal vez, ¿no? Sí. Pero si lo quieres hacer en el plano de lo real, pues te tienes que mantener al margen y tener una planificación, salir a tiempo para no tener que utilizar transporte de aplicación. Si cocinas tu comida en casa y te la llevas al trabajo, vas a ahorrar también ahí. O sea, todos esos piquitos que aparentemente no afectan, porque es también un tema a nivel psicológico, ¿no? No lo notamos porque no lo queremos notar y porque decimos, pues a mí me gusta el café de esta famosa tienda, ¿no? De esta famosa cadena. Y es algo que yo me merezco. Ok, perfecto, pero si quieres tener prosperidad, tienes que comenzar a valorar realmente en qué vas a gastar y cómo lo vas a gastar. Y entonces sí podremos hablar de un tema de ahorro y de inversión. Porque Prosperidad, es lo importantísimo. ¿qué es tener prosperidad? Pues tener una cantidad suficiente, ¿no? Para poder gastar, para tener... O sea, que tú dices, hoy me limito para mañana vivir mejor. Es correcto. O sea, esa Y sería como hablábamos la... al principio, ¿no? Tener la proyección a futuro, porque cuando uno es joven, pues uno no piensa en su retiro, en cómo va a sobrevivir sus años dorados, ¿no? Pero llega uno a una cierta etapa en la que uno comienza a ver la realidad y dice uno, es que esto no lo puedo parar, ya estoy por llegar ahí y no tengo nada, porque eso es algo que debiste haber visto en tus 20, quizás en tus 30, pero si lo quieres comenzar a ver en tus 40 o en tus 50, pues ya es complicado. Híjole, pero siempre es mejor empezar tarde que no hacerlo No, sí, nunca. por supuesto, tienes toda la razón. Yo quisiera agregar algo que decía aquí el compañero. Efectivamente, tiene que ver con algo de psicología, ¿no? Como les decía, el dinero tiene que ver con el valor, pero también con el aprendizaje de cómo vivía el dinero en casa. Si en casa el dinero era un motivo de angustia, de ansiedad, de estarse tronando los dedos porque no nos va a alcanzar, o de un motivo de pleito. Entonces, también que vamos aprendiendo los seres humanos, si el dinero causa conflictos, entonces yo mejor no lo quiero tener. ¿Por qué? Porque voy a tener conflictos. Entonces, si queremos cambiar, ¿no? algo, tenemos que cambiar la manera de pensar. Entonces, tengo que pensar diferente del dinero, porque la relación con el dinero es una energía como una persona, ¿no? Si yo dijera, mi pareja no me importa, pues entonces no va a tener atenciones conmigo y no va a sentir eso. El dinero es importante. Mi pareja me importa y entonces la cuido, convivo con ella, hago todo, ¿no? Y con mi familia. Entonces el dinero también es importante. Y si yo no tengo un espacio, una organización, una planeación para tener el dinero, incluso a veces hasta dónde lo guardo, cómo lo guardo, ¿no? Una vez hacía yo un ejercicio con un grupo de mujeres y les decía, cada una saque su monedero, ¿no? Para ver, y había una que sudaba y decía, así no, yo veía todas y pues las otras su monederito, muy pocas, creo que una o dos, una cartera más extendida. Y ella sudaba y así me decía, no tengo monedero. Entonces, yo le preguntaba, ¿cómo te va económicamente? Y entonces ella me decía, bueno, no muy bien. Y yo le decía, hay que tener un espacio para el dinero. Hay que traer una cartera donde pueda estar extendido y donde sea parte de mi cotidianidad, que esté cómodo también, ¿no? Porque así, por eso digo, es como una relación con una persona. Si yo estoy enojada con las personas, no se van a acercar a mí, el dinero tampoco. Entonces tengo que cambiar desde la manera de pensar, desde decir, no de maldecir, por ejemplo, a veces somos pequeños y podemos ir en el auto, a lo mejor vamos en un bochito y al lado se estaciona una camioneta grande, ¿no? Lujosa, y ¿qué pensamos o qué escuchamos que dicen los papás?
¿cómo le harán estos malvados ricos, no? Sí. O sea, más bien lo que nos ¿Quién fuera ellos? ¿Quién fuera ellos, no? Pero el dinero no lo es todo, ¿no? O sea, claro que es parte importante de la vida. Es cierto, ¿estarías de acuerdo en que hay gente que dice que el dinero hay, pero hay para quien es muy fácil hacer dinero y para quien no? ¿O no es cierto eso? Yo creo, ¿Y si es producto del esfuerzo o no? ¿O es suerte? Yo creo que es cuestión, insisto, de cultura, de aprendizaje, de organización, de planeación y que sí se puede desarrollar, ¿no? Hay gente que a lo mejor ha crecido mucho y que no tenía tal vez esa cultura, pero te quieres superar y buscas y ves cómo y aprendes. Y ahora tenemos la tecnología, ¿no? Los podcasts, el YouTube, los audiolibros, donde puedes aprender sobre finanzas y bueno, entonces cambiar. Pero lo que importa entonces es cambiar la manera de pensar. Que Superar barreras, ¿no? por cierto, nada más entre paréntesis y vamos con Azucena, más adelante vamos a hablar también, para que se quede y no se vaya, vamos a hablar acerca de los fraudes y de la cantidad de ciberataques y cosas de esas que nos están sucediendo ahora y que merman el ahorro de muchas personas. Afectan el patrimonio. ¿No? El patrimonio. Entonces, bueno, de eso lo vamos a hablar más adelante. Así es. Tenemos más comentarios. Por ejemplo, Patti nos dice, es importante educarse en cómo cuidar el dinero. Sí es difícil administrar el dinero, pero se puede hacer y se puede cuidar. Y justo me gustaría presentarles una cápsula que tenemos. Es el testimonio de una madre que nos comparte cómo ha sido difícil para ella cuidar la economía familiar sin haber tenido educación financiera. Vamos a escucharla. Yo tuve 3 hijos y actualmente estoy separada. Mis problemas económicos empezaron cuando me separé del papá de mis hijos, porque pues era ya solo un sueldo y tenía que dividirlo entre 4 personas. Estas 4 personas eran mis hijos, cada uno de mis hijos, y pues era un sueldo pues suficiente en cantidad, pero para repartirlo entre 4 era insuficiente. Tuve que endeudarme con un préstamo del banco, no tenía de dónde disponer, empecé a estresarme demasiado porque no había de dónde tomar recursos financieros, y se dio la oportunidad que me ofrecieron un crédito hipotecario en la institución para la cual yo trabajaba, pero llegó el momento en que sentía que me ahogaba, que no encontraba la solución para salir adelante porque era una situación de locura, porque ya no tenía de dónde y los familiares pues sí me prestaban, pero pues también sus recursos no eran suficientes. Terminaba pidiéndole a mi mamá también prestado. Yo normalmente le daba cada quincena le daba un gasto, una ayuda económica, pues me la tenía que regresar mi mamá porque no me alcanzaba lo que yo ganaba y de lo que yo disponía. Pues todo esto afecta a mis hijos dentro de su adultez, porque ahorita ya son adultos. Al mayor más que nada lo afectó porque es como que no prevé un ahorro, le gusta comprarse las cosas de moda, un celular o un reloj, dispone de su dinero y aunque no lo tenga, se endroga, pues pide ayuda y es la ayuda que yo le doy cuando pues se puede, porque sí lo he ayudado. Hace poquito tuvo un préstamo, se endrogó con el banco, pues se le hizo fácil empezar a pedir dinero en el banco y resulta que pues los intereses iban creciendo y él ya estaba ahogado de esa situación, de esa deuda, y pues le tuve que ayudar porque definitivamente tampoco les di una educación financiera. Es muy difícil que tus hijos aprendan a ahorrar si tú no les das un buen ejemplo.
Muchas gracias por este testimonio, la verdad qué valioso porque pues narra parte de lo que vivimos muchos, ¿no? Así es. Inclusive ahora que la estaba oyendo, pues refleja lo que la mayoría de los mexicanos podemos estar viviendo y va muy de la mano con la encuesta nacional de salud financiera que hicimos en Conducef en coordinación con el INEGI, en donde efectivamente nos da como resultado que la gente por mantener un cierto estatus y empieza a adquirir bienes que realmente no es de que los requieran. Entonces, inclusive en la encuesta sale como resultado muy interesante que efectivamente la gente con bajos recursos vive en un estrés financiero constante y eso se pudiera entender porque pues obviamente el dinero no le alcanza. Pero resulta que la gente de altos recursos que gana más de 50,000 pesos se mantiene también en un estrés financiero constante porque gasta más de lo que realmente gana. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser muy conscientes de realmente cuáles son nuestros ingresos reales para que sobre de esos empecemos con este hábito del ahorro, ¿no? Y sobre todo, y ese es un tema también muy importante, que cuando uno va a adquirir un crédito, sepa cuáles son las condiciones del mismo, porque lo que le pasó es de que fue la famosa bola de nieve, de que empieza con un crédito y luego con otro, y luego con otro, se vuelve impagable, y llega un momento que efectivamente todo tu sueldo, y tenemos casos reales en Conducef, donde las personas se quedan completamente en cero su quincena. No. Entonces, ¿cómo vas a vivir bajo esa circunstancia? Ahí, ¿quién te ayuda? Cuando estás en una situación así, ¿qué haces? Sí, ahí lo primero hay que detectar cuáles son los créditos que tenemos y empezar a pagar el crédito que menos tasa de interés te cobra, porque ese va a ser el que más rápido vas a poder pagar. Okay. Y entonces tú tienes que asignar, precisamente para eso es tu presupuesto, en donde tienes que señalar cuáles son tus deudas que tienes y pagarla de menor, para que entonces una vez de que pagues la menor, te tienes que seguir con la que sigue y así. Y inclusive hoy en día hay programas donde hay instituciones donde te dicen, a ver, ¿cuáles son todas tus deudas? Ah, pues tengo 4 deudas. A ver, de esas 4 deudas vamos a negociar, lo vamos a hacer en una sola y entonces ya nada más le pagas a una sola institución el total de tu deuda con obviamente un pago constante y que por el otro lado te permita ir generando ese ahorro para que después pasemos al segundo paso que comentábamos en la sección pasada, que ya es invertir, ¿no? Ajá. Pero todo esto se lo tienes que ir transmitiendo inclusive a nuestros hijos desde pequeños, o sea, hablarles con la realidad, a ver, esto es lo que ganamos. A veces los papás tomamos el error de el hijo quiere un juguete y no, pero ¿por qué no, mamá? ¿No? ¿Por qué no me lo compras? ¿Por qué no? Sí, sí no hay explicación. Entonces no hay una... No, porque ahorita no tengo el dinero para comprártelo, pero ¿qué te parece si ponemos como meta que de aquí a 4 meses te compro el juguete? ¿Cómo le vamos a hacer? Y vamos a participar todos en familia para cumplir con esa pequeña meta, ¿no? Un ahorro para un objetivo. Un ahorro para un objetivo concreto. Y así empiezas a hacer la cultura del hábito del ahorro. De hecho, me gustaría compartirles, MT nos escribe, es una mamá, y nos dice, ¿pueden comentar acerca de cuando uno da pensión y piden que les compren cosas a los hijos, pero no me alcanza? Bueno, es que también volvemos al tema del presupuesto, porque al final del día el que te den dinero de una pensión es un ingreso. Todo lo que tú recibes, son tu ingresos. Sueldo, exactamente, la pensión, cualquier cantidad de dinero que recibes se calcula dentro de tu ingreso en el presupuesto, ¿no? Y lo que gastas, pues lo que se refiere a renta, hipoteca, gastos médicos, alimento, ropa, etcétera, todos esos serían nuestros gastos. Lo que necesitamos hacer al momento de presupuestar es definir de esos gastos cuáles serían innecesarios, cuáles podemos recortar para poder disminuir ese margen y entonces que el presupuesto, que el ingreso sea mayor que nuestro gasto. Desgraciadamente la inmensa mayoría de las personas
viven con un gasto mucho mayor al presupuesto y es cuando comenzamos al tema, retomando lo que se comentaba hace un momento de la deuda. Hay dos tipos de deuda. La deuda buena, porque mucha gente sataniza la deuda, ¿no? Dice, no, es que no te endeudes, vivir con deudas es muy malo, no. Vivir con deuda puede ser bastante productivo. De hecho, las personas más ricas del planeta muchas veces viven con deuda porque la deuda no genera impuestos, por ejemplo, ¿no? Y la utilizan para poder adquirir o invertir. Una deuda buena es eso precisamente, una deuda que nosotros contraemos para invertir, para hacer crecer nuestro inventario de nuestro negocio, para comprar algún equipo de cómputo de última tecnología que nos va a permitir, ¿qué cosa? Crecer. Aumentar nuestro ingreso, que podamos ganar más con un esfuerzo menor. La deuda mala, desgraciadamente, que es la que yo creo que Conducef vive todo el tiempo, y nosotros también en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor lo vemos todos los días. La deuda mala, ¿cuál es? Esa que nos da una satisfacción inmediata con el nuevo teléfono de alta gama, con la pantalla de 800,000 pulgadas para la casa, con cuestiones que realmente no vale la pena endeudarse y que desgraciadamente, ya es algo que Conducef también vive todos los días, la gente no lee. Simplemente le dan el crédito, va uno al cajero, ¿no? Y en el cajero aparece en la pantalla. Crédito preaprobado de 70,000 pesos. Es lo que te digo. Y entonces, ¿qué pasa? 70,000, ya la gente se hace en Los Cabos, viajando en Acapulco, en Cancún. Le pican, porque ya es tan sencillo como, ya desde Le hace 20 picas, años, sí. porque la gente dice, no firme. No, espérate. La ley precisamente se modificó proyectándose en esta nueva tecnología avanzada, ¿no? Existe algo que se conoce como aceptación tácita y expresa, que nos vincula legalmente con un contrato que la gente ni pide. Sí. Porque llega con nosotros y le decimos, a ver, préstame tu contrato para ver términos y condiciones de tu préstamo. ¿Qué es eso? No, es que no me dieron. No me dieron. ¿Cómo aceptas tú un crédito o un préstamo? Y ahí comenzamos con el problema. Sin haber leído a lo que te estás obligando. ¿Cuál es la tasa de interés ordinaria? Comisiones, multas, penalizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí la importancia de la educación financiera, Exacto. justamente, ¿no? Escuchando el testimonio, es muy importante que las personas adquieran esos conocimientos, adquieran la comprensión de esos conceptos que justamente están en los contratos. Recordar que el crédito no es un ingreso adicional, es algo muy importante que debe tener presente las personas. Es un compromiso que uno adquiere Sí, no es una con extensión una del sueldo. institución, exactamente. Y esos conocimientos nos van a dar la oportunidad de controlar de mejor forma nuestros recursos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en estas clases y en estos cursos, talleres y cosas que dan en el museo, ¿en qué se enfocan particularmente? Sí, mira, el MIDE tiene un modelo interesante en el sentido de que nosotros tenemos distintos niveles de profundidad en temas de educación financiera. Una persona se puede acercar a una charla como en este momento y ahí despierta un interés por saber sobre estos temas. Si él desea conocer más, puede meterse a un taller, después de ese taller a un curso, o después de ese curso a un diplomado. Pero estamos incluso hablando una ahí de especialidad. adultos. Sí, de niños también, ¿no? Ofrecemos talleres para niños en donde justamente les mostramos algunas estrategias que pueden desarrollar para crear estos hábitos que son tan importantes, ¿no? Los niños también tienen metas personales, desde luego, y también es muy importante que estos temas se vayan introduciendo de acuerdo a las responsabilidades que los padres les vayan asignando a ellos, ¿no? A los niños. Marisa, justo la audiencia quiere conocer estas estrategias. Por ejemplo, Marta nos dice, ¿nos podrían compartir algunos puntos básicos importantes para poder tener un mejor control de nuestras finanzas y enseñarle a nuestros hijos pequeños y en qué instituciones seguras se puede invertir? Hay muchas estrategias. Para hablar del presupuesto hay unas muy sencillas como la 50-30-20, que es como muy famosa, digamos. ¿Qué es eso? Que ¿Qué es eso? asignas el 50% de tu Me ingreso. sonó a canción de José José. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Tú la puedes modificar de acuerdo a tus finanzas. ¿Pero qué? ¿50, 50 de tus ¿De ingresos gastos? destinados a tus gastos necesarios. Es por eso que debes de identificar claramente cuáles son los gastos a los que no puedes evitar, ¿no? Los tienes que hacer obligatorios. porque los tienes que hacer, ¿no? El 30%, digamos, a esos gastos que te puedes dar un gustito, ¿no? Comprar cositas, salir con tu familia, comer en un restaurante, demás. Y el 20% para tu ahorro, ¿no? Ese 20% tiene que ser para el ahorro. Tú lo puedes modificar, que no sea el 20, el 30, el 40, no sé, El de acuerdo a lo que tú quieras. Lo que sea, pero algo. Y tengas presente en tus metas, ¿no? De corto, mediano y largo plazo, ¿no? ¿Sabes qué cosa nos mata también cuando queremos ahorrar? Es el gasto
imprevisto. Eso que de repente se te descompuso la El secadora coche. o el coche o se te La ponchó la pérdida del llanta. empleo, cerrar el negocio, las bajas ventas, todo eso son imprevistos que afectan durísimo la economía. Porque tú Pero puedes- cada mes hay imprevistitos. Sí, no, Sí. se te descompone el carro y de Sí. pronto algo pasa. ¿Qué, Sí, qué pasa? Una persona que vive constantemente al margen con sus deudas, cualquier cuestión ajena a su control, como por ejemplo que de pronto le hayan quitado sus comisiones o que un cliente se atrase para hacer los pagos, todo eso va a colapsar su economía porque no va a poder cumplir con el pago de sus créditos en tiempo y forma. Y si tú no pagas tus créditos en tiempo y forma, ¿qué ocurre? Comienzas a generar intereses moratorios y eso hace que la deuda crezca. Y es cuando la gente dice, bueno, ¿ahora qué hago? Pues saco de una tarjeta y le pago a la otra y entonces empiezo a hacer malabares con mis tarjetas. Y la gente hace cuentas alegres, dice, no, el mes que entra me pongo a mano y no sucede. Y entonces comienzan a buscar otras opciones de crédito con tasas de interés más elevadas por el tema de buró de crédito, que como tiene esos atrasos ya no tiene acceso. Y se comienza a caer en un abismo que a veces es muy difícil de resolver. Por ejemplo, la estrategia que comentaban hace un momento de pagar la deuda, primero la más bajita y luego la que sigue. La que sigue es buena estrategia si todavía no encuentras ese nivel de endeudamiento elevado. Pero desgraciadamente la gente, cuando se da cuenta que tiene deudas fuera de control es porque realmente el agua ya le llegó hasta acá y ya no tiene esa capacidad de pagar una y luego la otra. No, ahí lo que hay que hacer es sentarse con los acreedores, renegociar términos y condiciones de esos pagos, buscar reestructuras o en casos extremos quitas para lograr liquidar esas deudas, porque es imposible avanzar financieramente hablando si uno trae ese lastre de la deuda. Sí, Es sí. imposible. O sea, primero hay que pagar deuda. Eso es lo primero. Sí. Ok. Cuando hablamos de este tema es lo primordial. por ejemplo, que un banco te ayude a pagar la deuda de otro banco, Sí. ¿es viable? Se puede siempre y es cuando la viable. tasa de interés sea Es- menor. Sí, Esa que te menor. convenga, ¿no? Ajá. Justamente O que sea, checar la tasa de Así interés. es. una sí. vez que comparas las opciones, la que Así sea es. mejor para ti es la que hay que Azucena. obtener. Tenemos más comentarios, nos dice Odette. La práctica de los domingos me parece buena para enseñar a los pequeños sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes? Además, no comprarles todo para que ellos, si lo quieren, ahorren para ello con ese domingo, guiarlos también en la toma de decisiones. Y nos comparte que su sobrino empezó un pequeño negocio en la familia haciendo dibujos y se los vendía un poquito más caros si la historieta tenía texto. Qué Perfecto, divino. ¿no? Muy bien. ¿Ves? Mucha Perfecto, creatividad. Yo creo que también para el dinero hay que tener creatividad. Sí, yo quisiera agregar algo, que otro tipo de deuda, ¿no? Hay una deuda emocional y por eso a lo mejor también en esa parte, si yo estoy enojada, ¿no? Con la otra persona que me tiene que dar pensión, inconscientemente no me organizo y no va a haber dinero que me alcance. Pero la deuda es lo que yo creo que nosotros valemos y que entonces tú no me lo estás dando de manera simbólica, material, con el dinero. Entonces, esa es la deuda a veces más grande por las que las personas sufren, ¿no? Sí. Los que a lo mejor están enojados con sus papás y lo tienen ahí viviendo, ya tiene 50 años y sigue ahí y lo mantienen, ¿no? Entonces, de repente, no sé, ¿qué cree que le deben? ¿No? O sea, Sí. si ya está grande, si puede él trabajar, pero la deuda emocional la agregaría es otro tipo de Esas deuda. son las Claro. cosas que nos van atorando, ¿no? Y que Exacto. van haciendo que no crezcamos o maduremos económicamente. Vamos a una pausa y regresamos, no se vaya. La educación financiera para padres es fundamental para administrar los recursos del hogar y enseñar a los hijos hábitos económicos responsables. Continuamos en Diálogos en Confianza con el tema de educación financiera para padres. Y fíjense que también los quiero invitar a que nos vean el día de mañana porque tendremos el tema, es muy difícil tomar decisiones. ¿Qué ocurre cuando la indecisión se apodera de nosotros y comienza a afectarnos ya en lo laboral, ya quizás también pues en lo familiar, pero sobre todo en lo personal, el día a día, tener indecisión todos los días? ¿Qué significa y cómo podemos salir de ahí? Porque si hay solución, véanos el día de mañana, le vamos a compartir todas estas estrategias de ayuda personal para que usted pueda aprender y tener la seguridad de tomar decisiones de a poquito. Oye, y respecto al tema económico y la indecisión, también es, ¿me lo compro o no me lo compro? Sí, ¿no? también No puede te lo ser. compres. No te lo También puede compres. ser. Y fíjense, continuando con el tema del día de hoy, nos comentan, por ejemplo, acá en Facebook, Alex, las finanzas personales son el reflejo de la firmeza de la familia. Fíjense qué bonito. Y les quiero mostrar una entrevista
que hicimos con Marilu Anaya. Ella es economista y aquí ella nos explica qué es tener finanzas buenas en la economía familiar y cuáles son los retos que esto implica. Vamos a escucharla. La educación financiera es esencial para el bienestar de las familias porque permite que se puedan tomar mejores decisiones en familia. Y otra cosa que es muy importante es que también permite que se pueda cuidar el patrimonio familiar y que se puedan prever emergencias en el largo o en el corto plazo. También es muy probable que eventualmente haya complicaciones económicas en la familia. Hay momentos en los que son buenos momentos financieros, en los que luego está regular y los que luego hay momentos complicados financieros. Y tener buenas finanzas lo que permite es poder tener un fondo de emergencia para estos momentos. Si hay alguna emergencia, poder también tener este dinero, estos recursos para que la economía familiar no se caiga en un momento y también incluso para planear. Si se tienen objetivos familiares, si se tienen sueños, se puede planear y cumplir esos sueños financieros. Y la otra cosa que se puede lograr es también empezar de forma conjunta a poder planear y cuidar el patrimonio familiar por medio de seguros para que si algo pasa, haya este cuidado en el patrimonio familiar. Para los padres y para las madres es muy complicado a veces enseñar las finanzas porque no hay una educación financiera en los adultos. No nos han enseñado nada de finanzas, no hay educación formal de las finanzas y se tienen algunas creencias o algunas ideas de las finanzas. Si las tarjetas de crédito son terribles, si invertir es muy complicado y no hay una educación financiera en los adultos, por lo tanto, platicarlo en la familia, con los hijos y con las hijas se hace muy complicado y además hay algunos conceptos que pueden ser muy abstractos como el ahorro, el interés simple, el interés compuesto, que si no los aplicamos, si no los hemos podido hacer o aplicar en la vida diaria, también es muy difícil poderlos explicar. Y otra de las cosas que se hace complicado es que las finanzas tienen que ver con ahorrar, con tener paciencia para juntar dinero, para invertir y cumplir un objetivo. Y ahora en el mundo tenemos esta idea de la inmediatez. Se quieren tener resultados inmediatos, gratificación instantánea, y esto contrapone lo que queremos enseñar de las finanzas, de que hay que ir construyendo un patrimonio, con la inmediatez de las redes sociales, de tener felicidad y gratificación instantánea. Por eso es que es complicado empezar a enseñar finanzas. Fíjese, muchos puntos ahí todavía para hablar, porque, por ejemplo, ¿qué se hace con el deseo? Y parecería que no tiene nada que ver con el dinero y tiene todo que ver con el dinero, porque uno desea cosas. Y vivimos en una sociedad donde además te bombardean con todo lo que no sabes que necesitas, porque te lo hacen creer, ¿no? Que necesitas esto, necesitas esta marca, necesitas esta otra cosa, y uno quiere pertenecer. Hay una preferencia por la inmediatez, ¿no? Justo lo que nos decía en la cápsula, las personas preferimos tener un beneficio inmediato que uno al futuro, ¿no? Sí. Y ahí está el tema, por ejemplo, del ahorro para el futuro, ¿no? Justamente hablábamos en algún momento que el ahorro para el futuro las personas lo vemos muy lejanas, ¿no? O que nunca va a llegar. Y van pasando los años y cuando uno voltea a ver, pues ya nos llegó la hora de retirarnos y sin ningún previsto. ¿Qué hacen las personas que viven con el salario mínimo? ¿Cómo les alcanza? ¿No les alcanza? Es que no les alcanza. La realidad es que con los niveles de precio que se encuentran actualmente, vivir con salario mínimo para mantener una familia es imposible. Imposible. No se puede, o sea, sencillamente no se puede. Lo que hacen esas personas es ser muy creativos y generar ingresos adicionales. Entre que compartes tu salario mínimo con el de tu pareja, por ejemplo, para poder lograr cubrir todos los gastos, y que haces trabajitos aquí, trabajitos allá, porque estrictamente hablando con un salario mínimo no puedes sostener una familia de 3 integrantes. ¿No? Es imposible. Por mucho que ajustes presupuesto y todo, eso ya sale de la realidad. Ahí no se puede ni ahorrar, ni hablar del ahorro. Es imposible. ¿no? Si a una sola persona no le alcanza para vivir con un salario mínimo, no podemos hablar de una familia de 3 integrantes, además. Entonces, ahí ya estaríamos saliéndonos de la realidad, no se podría. Oye, pero hay un punto que a mí me parece fundamental para poderles enseñar a los hijos que aprendan a manejar el dinero y a ahorrar y a todo esto que estamos diciendo hoy. Primero, la pareja tiene que ser abierta con respecto al dinero. Y muy pocas parejas, que yo conozca por lo menos, hablan abiertamente del dinero. Sí, claro. Porque sigue siendo un tema de mal gusto, porque cómo le voy a preguntar, porque cómo le voy a decir, y no se sientan a hacer un ¿Cómo le voy a decir que tengo la conjunto? tarjeta hasta acá arriba? Sí, ¿cómo le digo que gasté de más? Y por otro lado, el que gana más, no quiero que se entere que gano más, ¿no? Entonces... Son normas sociales poco aceptables, ¿no? Por ejemplo, en el tema del ahorro, ¿no? Comúnmente escuchamos en las familias o con los colegas que la persona que ahorra tiene un adjetivo descalificativo, ¿no? Es un codo,
no, o sea, Eres como bien amarrado. Prefiere Avaro. no gastar. Y todo lo contrario a una persona que se organiza y lleva el control de sus finanzas, ¿no? Ahorra y se le ve como alguien como tacaño, ¿no? Pero sí hay una diferencia. Sí, claro. Y sí hay gente tacaña. Sí. Bueno, es que hoy en día es lo más correcto, es ser tacaño y no gastar de más. Eso es correcto, Aunque ser tengan- tacaño. sí, eso sí, Pero hay definitivamente. gente que no gasta un centavo nunca y se muere y dejó todo. Bueno, él. tal vez, definitivamente, no llevarlo a los sí, extremos. sí. ¿no? Yo Exacto, diría exacto. que algo importante es el control de los impulsos. Así Y que nos Sí, los sí, tienen que enseñar desde pequeñitos. Es correcto. Porque realmente todo es un resultado. Sí. La salud es el resultado de que no te has cuidado. Correcto. ¿no? La carencia es el resultado de que no has ahorrado. Y así nos vamos, todo es un resultado. Entonces, si a mí me educaran en el control de los impulsos, ¿no? De realmente lo necesito, no lo necesito, puedo esperar a que me den todas las cosas rápido, entonces las quiero rápido y Exacto. estoy con la inmediatez, ¿no? Y si además siento que me lo merezco, ¿no? Pero no soy precavida en decir, bueno, ahorita lo disfruté, pero después, ¿qué va a pasar? Entonces sí tengo que pensar y tengo que tener un control de los impulsos y es básico en la comida. Yo diría, hace rato que preguntaban qué es la prosperidad, y yo diría, la prosperidad es el bienestar. Sí, pero el exacto. bienestar en todas sus En todas dimensiones, Sí. intelectual, espiritual, económico, social, ¿no? Físico. Es correcto, sí. Ajá, entonces si yo quiero prosperidad, tengo que tener todas esas dimensiones bien equilibradas y con ese manejo de los impulsos, porque somos muy impulsivos. Que, los- que los ahí está el seres ejemplo de la antes- prueba del malvavisco, ¿no? A ver, ¿cuál es Justamente. la prueba del malvado? Justamente, hay un experimento que tiene evidencia en el cual ponen en un cuarto de control a niños, ¿no? Y a esos niños no les dicen, les explican que les van a dejar un bombón en un plato y que si soportan determinado tiempo en no comérselo, recibirán otro beneficio, ¿no? Pero pues no les dicen qué. Entonces, justamente es muy gracioso ese video porque ustedes pueden ver cómo el niño sufre, ¿no? O sea, se lo quiere comer. Está la tentación ahí de quererse comer, ¿no? Entonces, hay quienes se lo comen de inmediato, hay quienes voltean a ver si alguien los está vigilando o algo y se lo comen, pero hay quienes no se lo comen. Entonces, justamente lo que hicieron es seguir el comportamiento de esos niños a lo largo de su vida. Lo que encuentra la evidencia es que quienes lograron controlar esos impulsos de no comerse el malvavisco, lograron un mejor resultado en su vida. Llegaron a la universidad, tuvieron un empleo, tuvieron mejores finanzas. Entonces, esto de controlar las tentaciones o impulsos es súper Qué importante. maravilla. A ustedes no les voy a preguntar porque seguro ustedes son los que no se comerían el bombón, pero a ti, Azucena, ¿tú te comerías el bombón? Pues de acuerdo a lo que acabas de decir, creo que no. Yo de hecho siempre Tú de ahorita niña... estás ahí ya quedando bien. No, yo de Yo niña... sí me comería el fíjate bombón. que ahorraba luego, mucho, porque pero- la vida es breve. Sí, Pero luego viene la yo- cruda moral. De lo que estoy escuchando, yo ahorraba mucho de niña, o sea, lo que me daban lo ahorraba y de pronto me quería comprar, no sé, mi primera cámara de fotos, ¿no? Porque a mí me encanta hacer fotos desde que soy chiquita. Luego para una fiesta, y siempre tenía ahorro, siempre tenía ahorro. Conforme fui creciendo, pero mis papás no me inculcaron educación financiera como tal. Conforme fui creciendo, yo ahorraba en mis cajones, después en el banco. Después el banco lo llevó a la beneficencia pública porque lo dejé sin tocar muchos años porque según yo estaba ahorrado. Y lo fui a rescatar y con eso, bueno, de pronto entendí que hay otras herramientas financieras y me imagino que si hubiera tenido educación financiera desde que estaba pues chiquita en la infancia con mis papás, para empezar, que mis papás hubieran tenido esta educación financiera porque si no, ¿cómo te la inculcan? Hubiera sabido Pero otra invertir, cosa hubiera claro, sido. Claro, Exacto. hubiera sabido Claro. invertir. Que por cierto, eso me lleva a un tema que no quiero que se nos vaya porque yo sé que es el coco de todas las personas que nos están viendo y diario. Siempre hay un fraude a la vuelta de la esquina que va por tu dinero, que va por tus ahorros si es que los tienes. Y yo quisiera que explicaran eso un poco. Sí, mira, el tema de fraude es un tema muy relevante. Es relevante porque hoy en día estamos expuestos a que nos roben nuestra información personal en cualquier lugar, ¿no? Y en cualquier lugar te digo que incluso cuando entras al estacionamiento de una unidad habitacional, ¿no? Sí. Es muy, o sea, te piden la credencial, la INE, y tú se la das muy fácilmente, ¿no? O sea, sí, se la entregas, ¿no? Y ahí Y ya está. estás dando tu información a una persona que ni siquiera conoces, ¿no? Entonces, y así va escalando, ¿no? El nivel de técnicas que utilizan los cibercriminales para obtener tu información personal y tus recursos financieros y patrimoniales, ¿no? Hoy en día es muy frecuente que nos lleguen mensajes en el WhatsApp, ¿no? De que, te ofrecemos este empleo si le picas a la liga, ¿no? O obtén un beneficio a través
de esta aplicación. O ¿no? eres el ganador de tal cosa. Es una creatividad para los Tenemos fraudes su paquete, impresionante. le vamos a entregar su paquete. Ah, y como sí, todo el mundo ya sí, compra sí, en línea, Sí. píquele al link y ahí va Sí. la gente y le pica el link. ¿Qué ocurre? Que descargas algún bicho ahí en tu celular, un malware, por ejemplo, o O que te están quitando dinero de tu cuenta. Queremos ingresa saber si sus usted datos hizo este aquí. gasto. Sí, claro. ¿No? O las páginas simuladas de lo que hablábamos hace un rato, que este es un tip para toda la gente que nos ve ahorita. Hay muchas páginas que simulan ser con tantos programas sociales. Los ciberdelincuentes ahorita se han especializado en simular páginas que aparentan ser de algún organismo gubernamental. Nada más les informo. Todas las páginas que provengan de una entidad gubernamental acaban en .gov.mx. Si es .org.mx o cualquier otra cosa, tengan mucho cuidado porque los pueden estafar. O también fijarnos en el candadito, ¿no? Que está Claro. justamente el MIDE desarrolló una exposición sobre el tema de ciberseguridad. Los invitamos a que la visiten porque justamente narra a través de su conceptualización cómo es que caemos muy fácilmente en estos fraudes, pero además nos brinda como algunos tips en los cuales podemos utilizar para no caer en este tipo de fraudes, ¿no? Entonces está abierta ahí la invitación. Sí, y en Conducef es el pan diario de quejas que tenemos, ¿no? Y estas han crecido y cada vez utilizan la inteligencia artificial, es Qué decir, miedo. antes la forma en cómo defraudaban a la gente era mediante la suplantación de identidad, en donde efectivamente tu credencial para votar la falsificaban, te sacaban créditos a tu nombre, etcétera. No, hoy utilizan inteligencia artificial y muchos usuarios nos comentan, es que me hablaron del banco y yo verifiqué y en mi tarjeta efectivamente ese era el número. Bueno, es un número enmascarado. 2, la voz era idéntica a cuando yo hablo al banco, es más, el mismo tono de voz, la misma musiquita, todo, ¿no? Y entonces, el guión, entonces obviamente a mí me dijeron que me estaban hackeando mi cuenta y que entonces la tenía que pasar a otra cuenta y que en 24 horas me la regresaban. Y entonces la gente en la desesperación dicen, me están quitando mis ahorros de toda mi vida, lo que comentábamos, o mi quincena, y cómo voy a comer. Y entonces empieza uno, no, sí, pues voy a transferir, porque aparte te empiezan a hablar en los mismos términos que te habla el banco. Y a presionar. Te empiezan a dar ciertos datos que tú crees que es el banco y terminas haciendo la operación. Pero apúrenle, ¿no? porque si no, no podemos hacer nada por usted. Entonces, sí, por favor, yo les pido a los que nos están escuchando, el banco jamás te va a hablar para pedirte un dato financiero. Lo que uno tiene que hacer es hablar uno tiene que hablar al banco. Sí. Si les llegan mensajes también de texto en donde te dicen, te están haciendo un cargo, muchas veces vienen de un número. Es un fraude. Y ahí vienen las ligas en donde le das clic, te piden el NIP, tu CBB que viene en la parte de atrás de tu tarjeta. Entonces, efectivamente son tan hábiles que es impresionante cómo caemos ante estos defraudadores, que no son los defraudadores artesanales. Es gente experimentada, que tiene conocimiento en ciberseguridad, que está preparada y que obviamente utiliza todo esto para hacer caer a la gente. Y que sabe cómo nos El comportamos. nivel sabe de cómo. sofisticación que tienen actualmente los fraudes ya es muy elevada y es muy difícil para la gente que no tiene conocimiento de estos temas el evitarlos. Entonces, el consejo es que se acerquen a instituciones como Conducef o el MIDE para que pues, tomen cursos y se empapen de esa información, porque el dinero es bien difícil de ganar, ¿no? Es complicadísimo. Sí, que te lo Y quiten. luego que te lo oye. quiten. Pero oye. fíjate, un consejo que yo también les daría es no hagan nada que tenga que ver ni con dinero, ni con direcciones personales, ni en una llamada telefónica o por WhatsApp. Si te hablan que tu paquete, que no sé qué, gracias, yo ahorita hablo. Y entonces tú hablas. Y que le hicieron fraude y no sé qué, gracias, ahorita voy al banco. Exacto. Nada resolverlo por teléfono. Por lo menos en esa llamada. Sí, no en esa llamada. Y ahorita está un fraude muy común, que es importante que lo conozcan, en donde te hablan del banco diciéndote que tu tarjeta va a vencer y efectivamente está por vencer, y que como un servicio personalizado, un ejecutivo de cuentas te va a llevar la tarjeta a tu domicilio.
le estás abriendo la puerta al defraudador, porque ningún banco te lleva ninguna tarjeta a tu domicilio. Claro. Lo peor del caso es que le abren la puerta al defraudador, vienen vestidos con trajes del color del banco que están representando, hasta le dicen, escanea el código QR para que veas que soy empleado y ejecutivo. No, sí, o sea, todo lo Les tienen entregan perfecto. una tarjeta falsa del banco, les dicen, no se preocupe, aquí vamos a romper su tarjeta, la cortan a la mitad y lo que hacen es, la otra mitad se la llevan, la guardan y con ese chip lo ponen en otra tarjeta. Y como ya tienen tu NIP, pues con eso hacen compras, porque aparte te dicen que tu NIP es pero que lo cambies, y entonces te piden que lo anotes. Y te lo dan con tanta familiaridad que tú caes y está un defraudador en tu casa, en la sala, con un vasito con agua, en donde... Hasta con galletitas, hasta ¿sabes? con Sí, le galletitas. diste hasta de comer. Y lo que te están haciendo es un fraude. Qué Entonces, barbaridad. Bueno, por favor, sí mucho seamos ojo. Cuidemos con nuestra mucha alerta. información. Marisa, justo la audiencia que está muy al pendiente, tienen preguntas sobre cómo enseñar a los niños a hacer los presupuestos. Por ejemplo, Mónica nos dice, ¿cómo les podemos enseñar a manejar su dinero, a ahorrar y aprender a no malgastar, a hacer un presupuesto, quizás sí a invertir sus recursos en un futuro, pues para tener tranquilidad y estabilidad? ¿Cómo se los podemos enseñar desde chiquitos? Pues es que la costumbre es la que hace el hábito, ¿no? Hay que comenzar a inculcarles eso de darles el domingo la mesada, yo creo que es un buen inicio, porque es cuando ellos comienzan a percibir esa noción de ingreso y de que solamente tienen ese dinero y hasta ahí. ¿Cuánto se le da a un niño? Pues es que depende de cómo andemos de lana, ¿no? O sea, depende cuántos hijos tengamos, nuestra capacidad para poderles dar. Pero yo creo que aunque sea algo, aunque sea poquito, pero sí darles algo para que ellos vayan teniendo esa noción de que ese es el dinero que tienen y ese es el dinero al que se tienen que ajustar. ¿Te quieres comprar el juguete, como se comentaba hace un rato? Ok, vamos entonces a hacer un ahorro con una meta, con un objetivo a corto o mediano plazo, para que te compres tú ese juguete con tus ahorros. Y entonces el niño, en lugar de comprarse la paleta o el dulce o lo que sea, pues mejor va a guardar ese dinero cada semana para llegar a ese objetivo, ¿no? Y uno como padre incluso los puede motivar diciéndole, tú júntate 60, 70% del valor del juguete y yo, como cumpliste, como premio, te voy a dar. Y eso los va incentivando. Es algo que a mí como padre, por ejemplo, de dos niños, bueno, de un adulto ya de 20 años y de un niño, me ha funcionado muy bien para que entiendan bien, para que se empapen de este tema financiero y que llegan a la vida adulta ya teniendo cierto conocimiento. Y además el ejemplo, ¿no? Eso iba yo. Exacto. Por ejemplo, sí, claro. Yo creo que la Porque si no, no congruencia, funciona. porque si por ejemplo yo me gasto todo y les digo tú ahorra, o empiezo a enseñarlo a mentir, vamos a suponer que yo voy al súper y me compro un cosmético y le digo, no le digas a tu papá, esto es extra, ¿no? Sí. Ahí ya estoy así como diciendo, bueno, hay cosas que se valen hacer y que no tengo que decir, pero son mis gastos. Entonces tendría que ser congruente porque no olvidemos que hay aprendizaje por observación. Claro. Si yo veo que en mi familia no ahorran, pues para mí no va a ser, ¿no?, el ambiente que tendría que ser. Hay aprendizaje por experiencia, por eso hablaba yo hace ratito de que es una cuestión cultural. Si en mi familia el dinero ha sido un motivo de angustia, de ansiedad, de carencia, de discusión, pues bueno, también y voy a estar adaptada a eso, y una cuestión de feedback, cuando entonces a lo mejor yo ya estoy en otros medios, ¿no? Estoy relacionándome con mis compañeros de la escuela y me doy cuenta que ellos tienen acceso a otras cosas que yo no, y me empiezo a cuestionar, o que alguien me dice, ¿y si vas a ir? Y ni modo que yo diga, no puedo, ¿no? A lo mejor, y tal vez lo dicen, a veces los niños no puedo, y van con mamá y dicen, ¿por qué no puedo? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con la congruencia y con todo este aprendizaje que, como decíamos, es el 50, 30, 20, ¿no? Si yo lo estoy haciendo, ayer estaba con una persona que yo le decía, él me decía, su juguete, mi hijo quiere un juguete de 2,000 tantos pesos. Llevamos 6 meses con eso. Y yo le decía, ¿y qué hemos hecho para eso? ¿No? Y entonces él me decía, pues ya le dije que se espere. Y yo le decía, no, nada más que se espere, sino que a lo mejor en ese domingo que usted le da, lo vaya ahorrando, ¿no? Claro, que en sea un esos poquito. 6, en esos 6 meses él ya tiene para el juguete. Y entonces ahí es controlar los impulsos, ¿no? Es decir, sí lo voy a tener, pero tengo que tenerme tiempo, no la inmediatez, sino voy a ir valorando todo eso, y además está aprendiendo de usted esa tolerancia a la Y frustración. algo importante ¿no? es que haya una fecha.
Exacto. Vamos a ahorrar Un 6 objetivo. meses, porque si no se pierde esa línea y Claro. se hace difusa y ya no tiene Vamos a sentido el ahorrar ahorro. 10 años, pues porque no. decir, bueno, Sí. es que es lo que frustra a muchos niños. Sí. Es que voy a tener que ahorrar 10 años. No, vamos Sí, a ahorrar no. 6 meses y en 6 meses, si tú cumples cabalmente con tu ahorro, vamos a alcanzar ese objetivo y entonces es cuando lo aterrizan. ¿Está mal que los niños no tengan todo lo que quieren? ¿O está bien que No. uno les pueda decir, mijito, ¿para qué quieres la marca tal de estos tenis si tienes estos otros que están bien? O sea, ¿cómo se maneja eso en una sociedad que te exige los tenis caros? Por decir un ejemplo, ¿eh? Sí, efectivamente estamos en una sociedad del consumismo y nos hacen creer que necesitamos determinados bienes para poder pertenecer y sobre todo en los adolescentes, ¿no? Y con todo este tema de las redes sociales. Entonces, yo creo que sí es importante la concientización familiar y por el otro lado, yo creo que hoy en día las instituciones financieras tienen instrumentos muy interesantes para los niños y para los adolescentes que cuando empiezan a ver que su ahorro genera interés, entonces empiezan a querer ahorrar más y entonces empezamos ahí, volvemos al principio, con esa cultura del hábito. ¿Hay cuentas para niños? Hay cuentas para niños, Sí. la mayoría de los bancos las tienen. ¿A partir de qué edad? A partir de los 9, 10 años ya puedes abrir tu cuenta Ay, qué en los padre. bancos y, por ejemplo, hoy en día hay instituciones financieras que con el uso de la tecnología el niño puede ir viendo, dividir en cajitas, en metas, ¿no? Que inclusive es muy parecido a como los abuelitas lo hacían, de que ponían sobres, que el sobre para renta, pagar luz. la luz, el sobre para el mercado, el sobre, bueno, pues eso, pero ya lo tenemos tecnológico. Entonces, tú vas abriendo tus cajitas y vas poniendo ahí esa cajita para qué es. Eso les atrae muchísimo a los niños y a los jóvenes, pero sobre todo ver que eso va generando rendimiento. ¿Eso lo buscas en tus aplicaciones? En tus Es una aplicación. aplicaciones, exacto, de las instituciones financieras y también está CETES para el para gobierno, niños. CETES exacto, para para el niños. gobierno, CETES para niños. para niños. Desde 100 Un pesos. excelente instrumento. Excelente instrumento, es muy fácil, la verdad, Ya todo desde el celular. a través del celular, con la app, se llama CETES Niño, y también hay para los papás desde 100 pesos, y la tasa de interés, la Y un verdad, paréntesis rápido, está van a descargar una bastante aplicación. Pausa, vamos a una pausa, pero seguimos platicando Si van de a esto. descargar una Fíjense qué aplicación, maravilla. Ahorita regresamos. Involucrar a los hijos en la planificación financiera familiar fomenta responsabilidad y comprensión. Los prepara para tomar decisiones económicas en el futuro. Continuamos en Diálogos en Confianza. Hoy en Martes de Familia con el tema Economía Financiera para Padres. Y justamente les quiero invitar a que también nos vean el próximo martes, 29 de octubre, porque vamos a tener el tema Mis padres tienen una discapacidad. ¿Cómo se puede que los padres con discapacidad superen estas barreras y que justamente en familia lo puedan llevar de la mejor manera posible? Porque ya verá usted que sí hay estrategias para poder tener una convivencia en casa lo mejor posible y también para adecuar la casa a estas necesidades cuando hay una discapacidad. Y bueno, ahorita me gustaría invitarlos a ver este resumen del programa del día de hoy. Aunque se ha evolucionado mucho en cuanto al tema de hablar del dinero, también se ha evolucionado mucho en el tema de disfrutar y luego pagar lo que estamos adquiriendo, ¿no? La satisfacción inmediata y luego vemos cómo lo resolvemos. Se habla de que más del 70% de las familias mexicanas tienen un nivel de endeudamiento que va de lo delicado a lo grave, ¿no? Sí. El hecho de administrar o gestionar recursos financieros o económicos causa un estrés. Para mí el dinero es una cuestión de cultura, que realmente tendrían que irnos, debería haber una materia, como desde la primaria, donde nos vayan enseñando esta parte de la educación financiera. Que la gente diga, no, pues es que el dinero no es tan importante, eso es una mentira. Hay que dejar bien claro, el dinero es una de las cosas más importantes porque desde el momento en el que nacemos
hasta en el que nos vayamos al otro mundo, vamos a tener que ver con dinero, hasta el ataúd nos va a costar dinero. A la hora de que yo sé exactamente cuánto es lo que yo gano y cuánto es lo que gasto, voy a poder entonces determinar en qué es lo que voy a disminuir para poder hacer un hábito del ahorro. Economistas y asesores financieros te dicen que por lo menos tienes que ahorrar el 30% de tu sueldo. Por eso digo, es como una relación con una persona. Si yo estoy enojada con las personas, no se van a acercar a mí, el dinero tampoco. Recordar que el crédito no es un ingreso adicional, es algo muy importante que debe tener presente las personas. Es un compromiso que uno adquiere no es una extensión con una del sueldo. institución, exactamente. Y esos conocimientos nos van a dar la oportunidad de controlar de mejor forma nuestros recursos, ¿no? El hijo quiere un juguete y no, pero ¿por qué no, mamá? ¿No? ¿Por qué no me lo compras? ¿Por qué no? Sí, no hay explicación. Entonces no hay no, porque ahorita no tengo el dinero para comprártelo. Pero ¿qué te parece si ponemos como meta que de aquí a 4 meses te compro el juguete? ¿Cómo le vamos a hacer? Tú la puedes modificar de acuerdo a tus finanzas. ¿Pero qué? ¿50, 50 tus ¿De ingresos gastos? destinados a tus gastos necesarios. Es por eso que debes de identificar claramente cuáles son los gastos a los que no puedes evitar, ¿no? El 30%, digamos, a esos gastos que te puedes dar un gustito, ¿no? Y el 20% para tu ahorro. Es muy importante involucrar a los hijos y a las hijas en la planeación financiera desde la temprana edad porque se empiezan a ser familiares con el dinero. Tenemos este tabú de que no se habla del dinero, no se habla de deudas, no se habla del ahorro y cuando empiezan a hablar y entender el dinero desde una temprana edad, empiezan a tener esta familiaridad y se les hace un hábito. Así como los niños y las niñas aprenden a lavarse los dientes y hoy se lavan los dientes sin pensarlo, sin tener una emoción negativa o positiva de lavarse los dientes, solo lo hacen porque es un hábito, se puede empezar a generar este hábito desde temprana edad para que empiecen a ahorrar e invertir y de una forma súper natural cuando empiecen a recibir un salario, empiecen a empezar a ahorrar, a invertir, a hacer un presupuesto porque es algo que les es muy natural y se hace un hábito. Una forma de poder involucrar a los hijos y a las hijas en la toma de decisiones diarias financieras puede ser poner un objetivo, una meta en común. Podemos decir, vamos a ir a un parque de diversiones en 2 meses. Por lo tanto, necesitamos conseguir más dinero. ¿Cómo le vamos a hacer de forma conjunta para conseguir más dinero? Vamos a hacer un plan. Vamos a anotar cuántas son las entradas, cuánto vamos a gastar en comida ahí, si vamos a comprar un recuerdito. Bueno, hacemos la suma, ese es el presupuesto de lo que necesitamos juntar. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a proponernos que para juntar ese dinero decidamos no ir a comer afuera durante todos estos meses y vamos a comer solo en la casa para poder ahorrar. Y preguntarles a los hijos y a las hijas qué ideas tienen, porque son súper creativos y creativas, entonces puedes empezar a decirles, se me ocurre ir a venderle chocolates a la vecina porque siempre le gustan. Y con estas ideas se puede empezar a generar esta confianza, plan financiero familiar conjunto para alcanzar este objetivo, que empiecen a entender la importancia de ahorrar, de invertir para cumplir un objetivo que les puede dar mucha más felicidad ir al parque de diversiones, que a lo mejor ir a comer tacos en la esquina como cada fin de semana, les va a dar mucha más felicidad ir en forma familiar al parque de diversiones. Es muy importante que los padres y las madres puedan tener una educación financiera para que a la vez la familia pueda tener una salud financiera, porque la realidad es que el dinero puede causar muchísimo estrés, muchos conflictos familiares, muchos conflictos en pareja, porque el dinero causa emociones. El dinero nos da estrés, nos da mucho estrés abrir el estado de cuenta todos los meses o que todavía no llega la quincena y ya no tengo mucho dinero. Y eso puede generar muchos conflictos familiares, mucho estrés, muchas emociones en las que se percibe que el dinero es el enemigo. Todo el tiempo estamos trabajando para conseguir dinero, pero no nos alcanza y nos causa toda esta angustia. Lo que tenemos que hacer es aprender no solamente a generar el dinero, sino también administrarlo y hacerlo crecer para que el dinero no nos dé estrés y no sea un obstáculo, sino que el dinero sea un aliado que te permita alcanzar tus sueños, que te permita vivir con tranquilidad, que aprendas a hacer un presupuesto. Y si tú esto se lo puedes transmitir a tus hijos y a tus hijas, en el que, mira, aprendamos a hacerlo, porque no es terrible hacer un presupuesto, sino es una herramienta para que no te estés tronando los dedos al final de la quincena. Bueno, y como ya estamos en la parte final de este programa, pues todavía quedan por ahí muchas dudas de personas que nos han llamado y que nos dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Pero cómo? Yo quiero ahorrar, quiero administrar bien mis finanzas.
Y por ahí queda la pregunta también de otras personas que dicen, ¿y si no me alcanza, qué hago? Pues generar más ingreso, ¿no? Es que no existen soluciones mágicas. Cuando hablamos de pesos y centavos, pues lo ideal sería tener un ingreso mágico, ¿no? O que nos llegase fácilmente el dinero, pero así no funciona el mundo real. Si nosotros queremos tener un ingreso mayor, lo tenemos que generar sí o sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con disciplina, con conocimiento, como señalaba muy bien aquí la compañera. Hay muchos cursos en línea que uno puede aplicar de manera gratuita. Todo el conocimiento que nosotros podamos generar es poder y nos va a permitir tener un ingreso adicional poco a poco, digo, no es inmediato, pero sí es importante, y comenzar. El camino se anda dando el primer paso. Si no comenzamos a andar ese camino, pues no lo vamos a Yo lograr. daría algunas sugerencias adicionales, un Sí. poco también que la tecnología juegue a nuestro favor. Claro. Si a nosotros nos cuesta mucho trabajo organizar nuestras finanzas o nos cuesta mucho trabajo ahorrar, la tecnología puede jugar a nuestro favor. ¿Cómo? Hoy en día las cuentas bancarias ofrecen la oportunidad de automatizar el ahorro. Es decir, tú le dices a tu cuenta bancaria cuánto quieres ahorrar semanalmente, quincenalmente o mensualmente y lo hace de forma automática. De tal manera que así a ti te cuesta mucho hacerlo, pues ya lo hace de manera automática sin que a ti te cueste un esfuerzo, ¿no? Fíjate Entonces, cómo ha eso- evolucionado todo eso. Otra parte también que puede jugar a nuestro favor es la domiciliación de los pagos, ¿no? Las cuentas bancarias también ofrecen esa opción, que te paguen, ¿cuántas veces se nos ha pasado pagar la luz o el gas, ¿no? Y entonces ahí nos genera un estrés y conflicto porque hay que pagar, hay que arreglar ese tema. Y una multa. Y la domiciliación te lo permite, ¿no? De forma automática. Entonces, la automatización de tus finanzas también puede jugar a tu favor. Ok, muy buenos tips. Sí, yo agregaría que en Conducef tenemos varias herramientas para que puedan comparar. Tenemos el simulador del ahorro, en donde pueden poner la cantidad que quieren ahorrar, en qué instituciones, cuál es la tasa de interés que vas a tener y el plazo en que lo quieres hacer. Entonces, yo invito a todos los que nos están viendo que utilicen las herramientas de Conducef, que va a servir de apoyo para que precisamente enseñemos a nuestros niños, niñas, al concepto de cómo armar un presupuesto. Inclusive lo tenemos en la página de la Conducef, www.conducef.gov.mx. Viene el presupuesto digital para que lo puedan hacer y que sea atractivo para los niños. Tenemos un juego interactivo para niños donde tiene que pasar por varios caminos y tiene que romper esas barreras para el efecto de terminar finalmente con un ahorro a largo plazo, ¿no? Entonces, tenemos todas estas herramientas que le va a permitir a los papás transmitir este conocimiento a los niños, que se vuelva un hábito, porque estamos ciertos que cuando tenemos finanzas sanas, vamos a tener una salud financiera adecuada y que nos va a permitir vivir con este bienestar, que no necesariamente estamos hablando de ser multimillonarios, que muchas veces los jóvenes dicen, bueno, ¿cómo este influencer, youtuber, etcétera, gana tanto y sin estudiar, ¿no? Entonces, la realidad es que sí podemos alcanzar. Yo creo que nuestra meta sería tener esta estabilidad en todos los aspectos de nuestra vida y el dinero nos puede llegar a tener esa estabilidad. Y sobre todo, transmitirles a nuestros hijos la importancia que es el cuidar el dinero, cómo podemos hacerlo crecer, cómo podemos utilizar los diferentes instrumentos que hay, porque de verdad que las instituciones financieras están invirtiendo para que precisamente los menores, los adolescentes, tengan apps muy accesibles, muy dinámicas, en donde pueden ellos ir pasando su dinero y van viendo cómo lo van ahorrando. Lo que comentaban de que efectivamente ya puedes tú decirle y si no te das cuenta, pues te van pasando tus 100 pesitos, ¿no? Y hoy en día hay que aprovechar que hay instituciones que están dando intereses interesantes por el ahorro, están arriba del 10%. Como por ejemplo. Por ejemplo, está CETES Directo, que es una plataforma del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda, en donde tú lo que haces es
comprar papel gubernamental. Y entonces te está dando una muy buena tasa de interés. Tenemos otras instituciones donde hasta tu cuenta de nómina te genera intereses. Wow. Entonces, todo eso, esa información la pueden obtener de la página de Conducef. Tenemos... ¿Te metes a Conducef? A Conducef y ahí? te vas a... Revisa, compara y decide. Ah, ok. Que eso es lo más importante. Si tenemos gente que sepa los diferentes instrumentos que tienen a su favor, incluyendo el crédito, que como decíamos, no hay que satanizarlo, simplemente hay que saberlo utilizar adecuadamente. También te damos información de todos los créditos que hay en el mercado para que tú compares y cuál es la tasa para que adquieras pues el que tiene la tasa más baja en el mercado, ¿no? Sí. Entonces, toda esta gama, involucrar a los niños en el presupuesto, inclusive sentarlos y decirles, a ver, mamá y papá ganamos tanto. Gastamos tanto, inclusive así concientizan a los hijos de lo que cuestan la luz, el agua, el teléfono, el gas, los alimentos, los útiles, la colegiatura, etcétera, ¿no? Entonces, si te sientas con ellos, ellos van a ver realmente lo que se gasta en la familia y de ahí van a establecer familiarmente un ahorro familiar. Vamos a ver el siguiente testimonio, justamente para que nos platique cómo es que lo ha vivido con su familia. Veamos. En mi casa, la educación financiera tuvo que ver, estoy seguro, con los estudios de mi papá. Él estudió administración de empresas, sin embargo, mi mamá también trabajaba. Entonces, de los dos aprendí la administración básica de las finanzas en casa. Tengo una hermana mayor, solo somos dos, y la forma en la que nos enseñaron fundamentalmente empezó con la alcancía. Nos pedían ahorrar. Y otra cosa que también veíamos mucho es que cuando íbamos a comprar algo, buscábamos comparar precios. Me considero un adulto financieramente libre, me siento holgado, no tengo preocupaciones y algo que siempre digo es que me puedo ir a dormir tranquilo. Porque la manera en que lo aprendí es justamente eso, saber que lo que ganas ya lo tienes planeado, cómo lo vas a gastar. Y entonces puedes hacer mejores compras, puedes hacer mejores planeaciones financieras y sobre todo no generar deudas, no crear preocupaciones que a largo plazo pues crecen económicamente y también en la cabeza de uno. Tengo una hija, ella tiene 12 años, está por cumplir 13 y pienso que lo que yo aprendí sería muy bueno que ella también lo viviera. Y esto no es como seguir una regla de tareas. Esto es vivirlo. Creo que el tema de la educación financiera es vivirlo día a día. La forma en la que le he enseñado la educación financiera a mi hija es partiendo, número uno, pues de que ella apenas está entendiendo, está aprendiendo y cómo es esto que se gana y se gasta el dinero. Lo he hecho de una forma muy básica, lo mismo que hicieron conmigo, empezando por una alcancía, porque ahora lo vive, ahora sabe que con el dinero que ha ahorrado puede conseguir cosas o comprarse cosas que normalmente de un día para otro pagar con cash no sería tan sencillo. Quiero que ella sea libre financieramente hablando porque nos permite tomar mejores decisiones en el día a día. Me encantó cómo nos dice que duerme tranquilo, que vive tranquilo. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Sí. Decía yo que de repente se dicen el dinero no lo es todo, pero como calma los nervios, ¿no? O sea, puede estar más tranquila. Y yo lo que les quisiera decir es que algo muy importante, insisto, es cambiar la mentalidad, ¿no? La diferencia entre alguien que vive prósperamente a que alguien que vive pobremente, la diferencia entre alguien que vive saludablemente a alguien que vive enfermamente es la mente, ¿no? Entonces, si nosotros cambiamos la manera de pensar en relación al dinero, incluso a lo mejor es invertir, pero voy a invertir no nada más en cuestión económica, sino tiempo, dinero, esfuerzo. En la cuestión de la psicología, en el psicoanálisis hablamos de economía de la psique, que también es esta parte de la organización.
cuánto de mi tiempo va a estar en el trabajo, cuánto va a estar en mi familia, cuánto va a estar en la diversión. Y se le llama economía de la psique porque es muy similar a lo que hacemos. Entonces, si nosotros aprendiéramos desde pequeños a planear, a organizar, sería diferente. Hay gente que trabaja mucho y gana poco, y hay gente que trabaja poco y gana mucho. Sí, entonces eso es organización también, Es saber organización a qué te dedicas. y planeación. Y entonces yo les diría, es que estamos como, la cultura ha sido de, quiero trabajar, ¿no?, en tal empresa para poder ganar tanto. Y tendría que ser, ¿por qué no pienso en que tendría que cobrar por los resultados que puedo dar? Ajá. Entonces yo, si me siento capaz y soy capaz, voy a cobrar en base a los resultados, no base al tiempo en el que estoy de 9 a 9, de 7 a 7, como generalmente lo hacemos. Por eso es tan importante enseñar a los niños que sean creativos, que piensen qué puedan hacer, que planeen, que organicen. Y algo muy importante, yo trabajo también con atletas de alto rendimiento y siempre les enseño una fórmula importante, ¿no? Es, uno, tienes que tener un plan. ¿Hacia dónde vas? Si no sabemos hacia dónde vamos, estamos perdidos, ¿no? Por eso los objetivos, las metas. Entonces, es el plan, pero necesito conocimientos. Entonces, los libros, los lugares que nos pueden dar los cursos para aprender, ¿no? Ese conocimiento de las personas que también ya lo lograron. Entonces, si yo ya sé que hay alguien por ahí que puede ser mi mentor, alguien que ya lo logró, me acerco para preguntarle, insisto, libros, podcast. Entonces, es el plan, es el conocimiento, es la motivación, que yo realmente lo quiera hacer. Ajá. ¿Y para qué? También es que cuente con los recursos físicos, económicos, intelectuales, emocionales, para que entonces haga acciones que me lleven realmente a un resultado exitoso. Pero si en esa fórmula me falta el plan, entonces voy a tener confusión. Si me falta motivación, mi cambio va a ser lento. Si me falta conocimiento, voy a tener mucha ansiedad. Y si me faltan los recursos, voy a estar frustrada. Y todo eso me va a llevar a que se quede en un sueño. Entonces tengo un plan, tengo motivación, tengo los conocimientos, hago cosas y el resultado será exitoso. Exacto. Y ahorita estábamos diciendo y hasta nos reíamos de todos esos mitos y frases que decimos cuando... Sí, la ideología, ¿no? Del dinero. A ver, dinos unos. Aquella de Dios proveerá, o ya veré luego cómo le hago. Ya lo bailado nadie te lo quita. ¿Quién me lo quita? Sí, no, todo eso se tiene que desconectar de su chip, porque es algo que afecta definitivamente las finanzas. Me lo merezco. Para eso trabajo, ¿no? Exacto, o sea, para sí, eso está bien que trabajes, pero debes de pensar en tu yo del futuro, porque tu yo de ahorita, si tú lo satisfaces todo el tiempo, va a afectar a tu yo dentro de 10 o 20 años. Tú tienes que pensar en el camino que vas a andar, que todavía no recorres, pero tienes que proveer a ese yo que va a estar buscando un ingreso o un sustento dentro de 10 o 20 años. Entonces, es lo que ocurre comúnmente con la gente. ¿Qué buscamos? Empiezas a trabajar y lo primero que quieres es tener el teléfono de la tecnología más avanzada, o la ropa más cara, o los tenis más costosos. Y no debería de ser así. Tendríamos que limitarnos, generar un ahorro, invertir parte de ese dinero en distintos productos financieros que nos van a permitir tener un rendimiento con base en interés compuesto, con tasas de interés elevadas, o sea, con lo que tenemos que buscar ese objetivo, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestro yo de futuro, dentro de 10, 20, 30 años, sea una persona próspera, que la prosperidad es muy subjetiva, ¿no? Para algunas personas puede ser de una manera, de otra, pero al final es que seamos felices, que estemos tranquilos, que tengamos esa capacidad de poder gastar sin sentir y esa además presión. lo vemos, la gente que lo ha hecho, la verdad está súper tranquila, vive feliz, vive en paz, vive tranquila, Claro. ¿no? ¿Con Sí, qué quieres cerrar? Quisiera cerrar diciendo que me parece muy importante este tema porque justamente los padres es el primer escenario de los hijos para que puedan desarrollar estas habilidades, conocimientos y aptitudes, ¿no? Oye, y el museo, que vayan al museo. Sí, justo los quiero invitar Está padrísimo. al Museo Interactivo de Economía. Tenemos una sala dedicada a finanzas personales y también dedicada al tema de toma de decisiones, ¿no? La economía tiene mucho que decir en la toma de decisiones, nos da una infinidad de principios básicos que nos permiten tomar y alcanzar bienestar. También los invitamos a tomar nuestros distintos cursos y talleres, pero además hemos generado distintos materiales que son muy cercanos a los jóvenes, a los niños. Tenemos cápsulas donde desarrollamos
a través de una especie de cómics o de cuentos. Utilizamos, por ejemplo, ahora en ciberseguridad una narrativa fantástica donde hay personajes que juegan el papel de estos cibercriminales y los gladiadores, como los denominamos en el museo, que cuidan la seguridad de nuestra información. Entonces, utilizamos lenguajes cotidianos. Creo que eso es muy importante también, utilizar un lenguaje cercano a la gente, que estos temas no sean satanizados porque se piensa muchas veces que son muy complejos. Entonces es divertido y además aprende. Es correcto, ¿no? sí. Y algo fundamental también que coincido es la motivación, ¿no? Claro. La motivación a acercarse y a poner un plan de acción para que nuestros objetivos sean alcanzables. Sí, yo creo que lo que hay que hacer es actuar. El tema de educación financiera, si vemos la palabra educación financiera, a lo mejor muchos dicen, híjole, qué aburrida la palabra, ¿no? Pero en realidad, en el fondo, diario manejamos el dinero y tenemos que aprender a cómo usarlo de forma correcta. Entonces, ¿qué es lo que yo le diría al público que nos está viendo en estos momentos? Que actuemos, que lo hagamos, que nos informemos. Nunca es tarde. Que nos informemos, que utilicen a la Conducef, para eso estamos, somos un organismo que protegemos y defendemos a los usuarios de servicios financieros. Tenemos también varios cursos para todos los niveles y sobre todo que tengan en mente que el alcanzar unas finanzas sanas van a lograr una salud financiera. Me gustaría compartirles que tenemos pases dobles para el MIDE, para el museo, justo que nos acaban de explicar. Así es que esté pendiente porque en redes sociales se van a regalar 3 pases dobles y a través del centro de contacto con la audiencia 2 pases dobles al 55 51 66 40 00. Esté pendiente en redes sociales, se le va a explicar la dinámica. Muchas gracias, ya nos vamos. Gracias a todos. Gracias Estuvo a muy ustedes. interesante, hoy aprendimos mucho. Hasta la próxima semana. Que les vaya bien.